Buenos días, alumnos. Les saluda la profesora Rosemary Irigoyen a cargo del curso de Historia y el día de hoy trataremos un tema muy interesante. Acompáñame, por favor. El día de hoy trataremos sobre la Ilustración. Iniciemos entonces dando su definición. La Ilustración fue un movimiento de carácter cultural realizado por filósofos y por economistas en el siglo XVIII. La Ilustración es también conocida como el siglo de las luces. El propósito de la Ilustración no solo fue criticar los problemas de la sociedad de aquel entonces, sino también de dar reformas y soluciones a los problemas. Inglaterra es considerada el país en donde se inició este movimiento, representando ahí el señor John Locke. John Locke pregonó el respeto por los derechos humanos, pero va a ser en Francia el país donde va a resaltar esta ilustración, este movimiento. También vamos a encontrar características de la ilustración y ahí vamos a ubicar en el aspecto político. En el aspecto político van a criticar al gobierno monarquista, absolutista y déspota de los reyes. También promulgaban nuevos sistemas de organización, comprendiendo que el poder radica en el pueblo. En el aspecto económico, hicieron una severa crítica a todas las trabas comerciales e intelectuales que para salir de este atropellamiento económico debe haber libertad de actividades. Sostenían así que el principio de los impuestos no solamente deberían ser pagados por el pueblo, sino que también deberían ser pagados por todos los ciudadanos. Esto con una clara referencia a los sectores que no solían pagar impuestos, como por ejemplo la nobleza y el clero. En el aspecto social, ponen de manifiesto las profundas desigualdades que existen entre las clases sociales, de los privilegios que se ostenta la nobleza y el clero y de la situación de la miseria y hambruna en la que vive el pueblo. Se sabe muy bien que en este entonces, que recordemos que estamos saliendo del antiguo régimen, había una clara división social. Estaban los tres grandes estamentos. El primer estamento, que era la nobleza, el segundo estamento, que era el clero, y el tercer estamento, que era el pueblo. Ahora hablaremos sobre sus representantes. Los representantes de la Ilustración están divididos en dos sectores. Por un lado encontramos a los filósofos y por el otro lado encontramos a los economistas. Los filósofos fueron grandes intelectuales que se convirtieron en verdaderos críticos y reformadores políticos. Estos filósofos trataron de comprender las causas del enriquecimiento de algunos cuantos y la miseria de la mayoría. Hicieron un análisis sobre la desigualdad ante la ley, promulgaron la igualdad ante ella y se preguntaron el porqué de la concentración de poderes en el monarca. En el caso de los economistas, buscaron la mejor y la más justa distribución de las riquezas. También criticaron las formas de la economía imperante en este momento. Hablemos entonces ahora de los filósofos. Y aquí encontraremos a tres grandes filósofos, los más sobresalientes. Encontramos entonces en primer lugar a Montesquieu. Su verdadero nombre fue Luis Carlos de Séconda. Este señor sostuvo que la mejor forma de gobierno existente en Europa era la de la monarquía constitucional inglesa. En este caso, el monarca gobernaba de acuerdo a una constitución política y tenía detrás suyo a un parlamento que lo controlaba continuamente. Este señor Montesquieu también fue un gran defensor de la división de los poderes del Estado. ¿Cuáles eran esos poderes? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial.
Una de sus obras más conocidas fue El espíritu de las leyes. Esta obra trata o nos habla de una igualdad ante la ley. El segundo representante es el señor Voltaire. Su verdadero nombre es Francisco María Aronet. Fue un hombre que utilizó la sátira y la risa burlona para combatir los vicios del antiguo régimen. Con su estilo burlón, él criticaba la dictadura y el despotismo del rey, razón por la cual varias veces fue encarcelado en el Palacio de la Bastilla. Defensor de la libertad de pensamiento, sobre todo el religioso. Él tuvo una obra muy importante, llamada también Cartas sobre los ingleses, o también conocida como Cartas filosóficas. Esta obra trata sobre la admiración por el gobierno monarquista constitucional inglés, ya que hasta el momento era la más liberal de toda Europa. Rousseau. Rousseau, su nombre completo es Juan Jacobo Rousseau. Nacido en Ginebra, Suiza, fue fiel defensor de la soberanía popular. Fue también el filósofo más crítico y más intenso que los dos anteriormente mencionados, pues mientras los dos anteriores difundían o daban su postura acerca del monarquismo constitucional como una forma de gobierno, Rousseau nos decía que el poder no es divino, ni siquiera de una persona, ni de un grupo de familias en particular, sino que el poder es del pueblo, que la soberanía radica en la masa popular, que el pueblo es quien debe gobernar a través de sus representantes, y si esos representantes gobiernan mal, pues deben ser sustituidos por otros que gobiernen mejor. Él fue un gran defensor, como les mencioné, de esta soberanía popular. Su obra más representativa fue El contrato social, que justamente trata sobre que el gobierno debe ser del pueblo. Él mencionaba que ahí se encontraba la verdadera forma de salir adelante, cuando el gobierno se le arrebate a las personas ricas o a ese sector de la nobleza y se le entregue al pueblo, porque va a ser el pueblo el único que realmente va a saber lo que necesita, lo que es mejor para ellos. Los economistas. Aquí entonces vamos a encontrar a tres representantes muy importantes. Iniciemos entonces con el gran Adam Smith. Adam Smith fue un economista inglés. Él fue el gran representante del liberalismo económico. Este liberalismo económico era una doctrina que consideraba que lo esencial para el bienestar de los pueblos es el trabajo del hombre. En pocas palabras, él nos trata de decir de que todos los hombres deberían de trabajar para que un pueblo esté tranquilo, esté en paz y todo marche bien. Su obra más reconocida es la famosa Riqueza de las Naciones, o como nombre completo, Causa y origen de la riqueza de las naciones, la cual trata o nos habla de que la fuente de la riqueza es el trabajo. Es decir, que para que uno tenga dinero, pues tiene que trabajar. Y esta postura chocaba mucho con los intereses de la nobleza y del clero, que ellos sin trabajar tenían o lideraban la economía del antiguo régimen. También vamos a encontrar aquí al señor Quesnay y al señor Werner. Quesnay es un economista inglés representante de la famosa escuela fisiocrática. Fisio quiere decir naturaleza y kratos quiere decir poder. Es decir, entonces, él opinaba o sostenía que la agricultura es la fuente de riquezas, que los que trabajan en agricultura o en el campo son los que deberían de tener la verdadera riqueza de un territorio o de un pueblo, lo cual no se veía en el antiguo régimen, porque hay que recordar
que los que se dedicaban al trabajo de la agricultura, que eran los campesinos, eran uno de los grupos sociales más miserables, más empobrecidos. Por lo tanto, entonces Quesnay propone que este es el sector social que debería tener más riquezas. Por otro lado, encontramos a Werner. Este también fue un economista francés. Él sostiene la postura de que la industria y el comercio son las verdaderas fuentes de riqueza. En ese entonces, el comercio estaba en auge, pero la industria todavía estaba recién en sus principios de aparecer. Por lo tanto, no fue una postura bien vista, ya que pocos eran los que conocían o tenían acceso a algunas cuantas máquinas. Pero con el tiempo podemos darnos cuenta que es una de las que más impera hasta el momento, porque hoy por hoy la industria y el comercio son las dos fuentes más importantes, son con las que se han llegado a enriquecer muchísimos sectores económicos, muchísimas personas. La enciclopedia. La enciclopedia va a ser el medio por el cual muchísimas personas van a llegar a conocer la verdadera fuente de ilustración. Si hay un documento que es la que se van a basar para que este tipo de filosofía crezca, es específicamente esta enciclopedia, el cual, según lo que vamos a hablar acá, su definición, es una obra monumental. Es una obra monumental que cuenta con 28 volúmenes, en los cuales vamos a encontrar posturas de ciencia, vamos a encontrar letras, vamos a encontrar arte, política y filosofía. Esta enciclopedia entonces va a ser realmente un auténtico diccionario razonado universal y va a contener ideas renovadoras, ideas como por ejemplo una soberanía popular, es decir, el gobierno en manos del pueblo, una libertad individual, que cada individuo sea libre de elegir lo que quiere, una libertad de pensamiento, que cada persona sea libre de pensar, de tener sus posturas, su filosofía, su modo de opinar, una libertad de industria y comercio, el cual en ese entonces era muy restringido, ya que si una determinada monarquía se discutía con otra, entonces no podía haber comercio entre ellas dos, solo porque entre reyes se discutía. Entonces, ellos proponían en este gran diccionario ilustrado que debería haber una libertad de industria y comercio según las posturas dadas por cada uno de estos comerciantes. Este diccionario razonado, esta enciclopedia, va a ser escrita a mediados del siglo XVIII, pero la mayor parte se publicó de manera clandestina, debido a que sus publicaciones fueron censuradas, ya que esta enciclopedia, tenía ideas renovadoras y criticaba de manera abierta al antiguo régimen. Vamos a encontrar también aquí, jóvenes, a sus dos grandes representantes. Encontramos al filósofo Dionisio Diderot y también al matemático Juan Jerome d'Alembert. Estos dos señores van a ser dos escritores franceses que van a tener a cargo esta gran obra monumental. Esos dos franceses pusieron al alcance del pueblo un cúmulo de ideas que más tarde harían germinar la conciencia revolucionaria del pueblo. Esta obra va a ser fundamental porque va a ser con el cual va a estallar la famosa Revolución Francesa en 1789. Las personas de ese entonces, el pueblo de ese entonces, al leer esta gran obra monumental, su mente comenzó a despejarse y comenzó a ver nuevas ideas, nueva forma de pensamiento. Y así es como muchas personas de esa Francia antigua, de esa Europa antigua, comenzaron a pensar diferente, a adquirir esta nueva idea de revolución, esta ilustración. La enciclopedia, aparte de que tenía sus dos grandes representantes, también tuvo mucha colaboración
de los grandes filósofos como Rousseau, Voltaire y Montesquieu. Es por eso que esta obra tenía una profunda filosofía, una intensa filosofía de revolución, de renovación de pensamiento. Y eso ha sido todo, jóvenes, por el tema de la ilustración. Espero que haya quedado claro y nos vemos en la siguiente clase. Se cuidan.